Temas generales, historia, ciencia, salud, cultura, tecnología y mucho más. Ya queda con ustedes el profesor Jesús Picota. ¿Qué tal, amigos? Aquí de vuelta con este segmento donde vamos a presentar al ingeniero geólogo Eric Chichaco. El tema a desarrollar por el ingeniero Chichaco son los sismos, características generales, vulcanismo, erupciones volcánicas, características generales, tsunamis, características generales y deslizamientos, características generales. Con ustedes, sin más preámbulo, el profesor Chichaco. Muchas gracias por la invitación a este programa. Es fundamental hablar de los riesgos geológicos ya mencionados, la actividad sísmica, la actividad por tsunamis, por deslizamientos y por erupción volcánica relacionadas con el vulcanismo. Entonces, en el Istmo de Panamá, los riesgos geológicos hay que tomarlos en cuenta y son fundamentales a la hora de hacer cualquier tipo de aporte a los mapas de riesgo de la República de Panamá y para cualquier tipo de proyecto en desarrollo que se vaya a realizar. Si enfocamos inicialmente los sismos, podemos decir que la supuesta escasez de movimiento sísmico fue una de las razones por las cuales se construyó el Canal de Panamá. Sin embargo, tenemos una historia sísmica bastante importante y tenemos que tomarla en cuenta para estudios futuros. En el caso de los tsunamis, es importante mencionar que parte de esa actividad sísmica ha generado tsunamis. Estos tsunamis se han dado tanto en la costa del Caribe como en la costa pacífica, y también es fundamental que conozcamos de que el tsunami no es solamente esa gran ola que estamos acostumbrados a ver en los diarios y pues redes sociales y demás. Enfocamos también los deslizamientos y pues los deslizamientos se deben tanto a la actividad sísmica como a las precipitaciones. En el Canal de Panamá se desarrollaron mucho los deslizamientos y casualmente el corte Culebra fue muy importante para desarrollar esta área de los riesgos geológicos. También ha habido en la historia sismos muy importantes que han generado deslizamientos con características muy importantes también, valga la redundancia. Entonces, Panamá, enfocándonos un poco y hablando de una manera más específica, se ubica en la microplaca o bloque de Panamá, que es una región sísmicamente activa, limitada al norte por la placa Caribe, al oeste por la placa, al suroeste por la placa del Coco-Cocos, al sur por la placa de Nazca y al este-sureste por la placa del bloque de los norte de los Andes o bloque norandino, como también se le conoce. Aquí actúa mucho lo que se denomina la zona de sutura de Colombia o zona de sutura del Atrato. Como dije, hay una actividad muy importante relacionada con todos estos riesgos geológicos y son fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Entonces, es fundamental definir algunos conceptos que son importantes a la hora de mencionar riesgo. ¿Qué es riesgo realmente? Pero primero nos vamos a lo que son las amenazas o peligro, a la vulnerabilidad, y luego llegamos a la definición de riesgo. Entonces, la amenaza o peligro es básicamente la probabilidad de que un evento peligroso de origen natural o antrópico se dé en un lugar específico y en un tiempo específico. La vulnerabilidad sería la predisposición física, económica, política o social que tiene una comunidad a sufrir daños o pérdidas en caso de manifestarse definitivamente esta amenaza. El riesgo entonces sería la probabilidad de una amenaza sobre un sistema de vulnerabilidad dado y usualmente se define por una
ecuación riesgo igual amenaza por vulnerabilidad. Aquí entran también los costos de los daños causados cuando se dan estos eventos. Esos elementos de riesgo deben comprender una ubicación geográfica antes mencionada, la exposición, que sería la exposición a ese peligro o amenaza, y la vulnerabilidad, para así definir una zona de riesgo. Entonces, enfocándonos en el riesgo sísmico particularmente hablando, es muy importante de que ellos han sido seleccionados básicamente por la probable situación que puede darse y por el grado de vulnerabilidad de la República de Panamá en cuanto a estos riesgos mencionados. Entonces podemos ver sismos importantes, de magnitudes importantes, que se han dado a través de la historia de Panamá y han sido distribuidas en áreas sísmicamente conocidas, como la zona de fractura de Panamá, en donde se desarrolla aproximadamente el 70% de la actividad sísmica del país, el área de Punta Burica. Esa es la zona que más se mueve en Panamá. Tenemos también el área de Azuero. El área de Azuero es muy importante y está más que todo relacionada a fallas geológicas intraplaca o fallas geológicas locales. Tenemos el área de Darién, que históricamente ha producido sismos muy importantes. Y tenemos también el área de Gunayala, ¿no?, antes conocida como San Blas. Y tenemos también el caso de Bocas del Toro como provincia. El área central de Panamá es el área más estable de la República. Entonces, cuando hablamos de un sismo, primero que todo debemos ubicarnos en el panorama de lo que somos, una microplaca. Ya vimos que estamos rodeados de placas de tamaño mayor y placas de tamaño menor. Eso hace de Panamá un país muy vulnerable. Entonces, ¿qué sería realmente un movimiento sísmico? Un sismo, un temblor de tierra, terremoto, miren que son sinónimos. En realidad sería la liberación de energía mecánica o energía sísmica cuando se da una ruptura en profundidad. Eso se da en una región conocida como hipocentro o foco, y pues las ondas sísmicas se van liberando en todas las direcciones. Ellas van llegando a las estaciones sismológicas en diferente tiempo. Por ejemplo, las ondas P, que son las primeras que se liberan, pues valga la redundancia, llegan primero, son ondas primarias. Luego vienen las ondas secundarias y luego vienen las ondas superficiales, llámese ondas Love y ondas Rayleigh. Tienen un comportamiento muy importante y casualmente son las ondas Rayleigh las que causan más daño a las estructuras. Entonces, la configuración tectónica de Panamá, viéndonos de una manera muy regional, podemos ver grandes placas que interactúan. Así es nuestro bloque de Panamá o microplaca de Panamá, y tenemos que seguir realizando estudios para conocer más el comportamiento de esta compleja región tectónica. Ubicándonos en esta región sismotectónica, podemos mencionar estructuras importantes como lo son el cinturón deformado del norte de Panamá. Eso limita la placa Caribe con el bloque o microplaca de Panamá. Tenemos también la zona de fractura de Panamá al sur de Burica. Es un sistema de fallas lateral derecha con un comportamiento muy importante. Podríamos decir que se mueve de una manera muy similar a la falla de San Andrés en California. Tenemos entonces el cinturón deformado del sur de Panamá, que también es muy importante, y la región de la zona de sutura de Colombia o del Atrato, donde se dan sismos muy importantes también. Aquí podemos mencionar sismos históricos como el sismo de 1882, se dio en el cinturón deformado del norte. Ha sido nuestro mayor sismo, magnitud 7.9. Fue un sismo muy importante y que generó un tsunami de olas de hasta 3 metros. Tenemos también el sismo de 1916 en Bocas del Toro, también generó tsunami. Tenemos el sismo de 1913 al
sureste de la península de Azuero, muy importante también, el sismo de 1974 en Darién, el sismo de 1976 en Darién, en el área de Jaque, el sismo de 1934 en la bahía de Charco Azul. Esos han sido nuestros sismos más importantes. Pues mucho más atrás tenemos el sismo de 1621, que se le ubicaba su epicentro inicialmente en el Caribe. Posteriormente estudios revelan que el epicentro se dio en Camino de Cruces. Enfocándonos en el sismo de 1882, mencioné que había generado un tsunami de olas hasta 3 metros. Se habla, de acuerdo a los documentos históricos, que causó la muerte de más de 75 personas, tanto en la isla del archipiélago de San Blas como en las costas del ahora llamado Gunayala. Entonces ahí hubo afectaciones inclusive del Cabildo y de la catedral en la ciudad de Panamá, producto de este sismo. También se dieron deslizamientos asociados. Hay otros sismos muy importantes ya mencionados, como el de 1934, fue en la bahía de Charco Azul. Fue un sismo de magnitud 7.7. Este sismo causó daños en el puerto de Puerto Armuelles y en varias partes y áreas rurales de la provincia de Chiriquí, particularmente hablando. Este sismo también generó un tsunami, eso lo mencionaré posteriormente. Pero es importante saber que la población, producto de este movimiento sísmico, salió de sus casas. Claro, la mayoría de sus casas eran de quincha y sufrieron daños considerables. Hay un sismo muy importante y que tuvo un epicentro en Costa Rica. Sin embargo, los sismos no tienen frontera. Realmente fue en el Valle de la Estrella, en Limón, Costa Rica, y causó muertes y destrucción tanto del lado tico como del lado panameño. Aquí es interesante mencionar que fue un sismo de magnitud 7.6 y causó deformaciones en las costas. Del lado costarricense se dieron levantamientos de 1 metro aproximadamente, hundimientos, y del lado panameño se dieron levantamientos. El fondo marino afloró. Entonces, particularmente hablando, es un sismo muy importante y que mucha gente lo recuerda. Este sismo causó inclusive deformaciones en los rieles de trenes en la provincia de Bocas del Toro, y causó también un tsunami de olas hasta de 1 metro. Aquí se dio también un fenómeno conocido como el fenómeno de la licuación o licuefacción de suelos. Básicamente el suelo se te comporta como una arena y causa mucha desestabilización en las estructuras. Hay el sismo también del 2002. El 2002 hubo un sismo muy importante que causó daños en el muelle fiscal de Puerto Armuelles, pero en el 25 de diciembre de 2003 se dio el famoso sismo de Navidad. Fue casi a las 3 de la mañana. Y este sismo causó tanto deslizamientos como también licuefacción de suelos, y también produjo algo muy interesante en las estructuras. Por ejemplo, casas mal construidas de bloques colapsaron. Las casas de madera simplemente sufrieron una pequeña inclinación, pero los ranchos permanecieron exactamente iguales.